Que Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo y vamos a seguir adelante con el estudio de los Hechos de los Apóstoles. Habíamos quedado en el capítulo 12. El último versículo que leímos fue el versículo número 6, ¿cierto? Cuando ya Herodes va a sacar de la cárcel a Pedro para exponerlo, ¿cierto?, ante los judíos. Entonces vamos a seguir avanzando del capítulo 12. Vamos a ver el versículo 7 hasta el versículo 11 de ese capítulo. ¿Amén? Capítulo 12, entonces, del 7 al, del 7 eh, al 12. Perdón, del 7 al 11. ¿Eh? Del 7 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todos los que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Entonces, para los que se están conectando en esta hora, estamos avanzando con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y leímos recién desde el 7 hasta el 11, ¿ya? Desde el versículo 7 hasta el 11. Aquí ya la palabra, ¿cierto?, nos empieza a hablar de un ángel que se le aparece a Pedro, ¿cierto?, cuando él estaba encarcelado. Dice el 7, aquí un ángel del Señor le sobrevino, ¿cierto? Eh, bueno, la versión dice el ángel del Señor, ¿cierto? Debe haber dicho un ángel del Señor, porque hay que tener claro que durante el Antiguo Testamento hay muchas teofonías, eh, que es el nombre que reciben las apariciones de Jesucristo antes de encarnarse, ¿cierto? Cuando viene a este mundo. Y ahí se habla del ángel de Jehová, ¿cierto? El ángel de Jehová. Pero en este caso debió haber dicho, y dice la versión original, un ángel de Jehová. Es un ángel del cual no se conoce quién es, como hay muchos, muchos más estos que se aparecieron y que no se nombran en la Biblia, así como también hay algunos que sí se nombraron, pero cuando se habla del ángel de Jehová, está hablando de un tipo de Cristo, ¿ya? Una anticipación de, lo que, de la venida de Jesucristo. Pero aquí debería decir un ángel del Señor, ¿cierto? Le sobrevino, dice, y una luz resplandeció en la cárcel. Significa que sin lugar a duda era una aparición angelical, ¿cierto? Porque dice que hubo una luz cuando desapareció este ser. E hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate pronto, ¿cierto? En el fondo lo que está diciendo es que simplemente el ángel despertó a Pedro en ese momento. Y las cadenas se le cayeron de las manos, ¿cierto? Es decir, había un gran poder de parte de este ángel, ¿cierto?, que va a hablarle a Pedro. Y decía después el 8 y le dijo, el ángel, cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo. Y le dijo, cúbrete tu ropa y sigue, ¿cierto? Eh, y saliendo le seguía, dice el versículo 9, ¿cierto? Eh, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, ¿cierto? Eh, el 10 decía, y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, eh, llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad, ¿cierto? Se refiere a la puerta de la prisión, por supuesto, en la cual se abrió por sí sola, ¿cierto? Seguimos viendo los hechos sobrenaturales que rodearon toda esta circunstancia. Y salidos pasaron una calle y enseguida el ángel se apartó de él, ¿cierto? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de los desiertos. De alguna manera revela a Pedro, ¿cierto? Dándole la gloria al Señor. Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera, con esta circunstancia, el pueblo, o mejor dicho, Herodes, iba a ser privado del espectáculo que le quería dar al pueblo, eh,
con respecto a esperar un derramamiento de sangre, ¿cierto? Frente al pueblo de parte de Pedro, ¿cierto? Esto, por lo tanto, no iba a ocurrir. Seguimos avanzando, ¿cierto? Con el capítulo 12. Vamos a leer ahora desde el versículo 12 hasta el versículo 17, ¿ya? Desde el 12 hasta el 17. Dice así: Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistió en llamar, y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la señal, con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar el relato de Pedro, cuando ya es liberado, ¿cierto? Y va a la casa de este Juan, ¿cierto? Llamado, ¿cierto? También Marcos. eh, Dice, ¿cierto? El 12: y habiendo considerado esto, vino a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿cierto? Eh, Donde muchos estaban reunidos orando, ¿cierto? Eh, Esto nos lleva a concluir que Pedro seguramente fue liberado entre las 3 y las 6 de la madrugada, ¿cierto? Porque estaban orando en ese momento. El versículo 13 decía: y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, ¿cierto? Eh, bueno, seguramente era una sierva, ¿cierto? Una encargada de la casa que le estaba dando la bienvenida a Pedro, ¿verdad? Y el 14 decía: la cual, cuando conoció la voz de Pedro, eh, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio nuevas de que Pedro estaba a la puerta, ¿cierto? Sin lugar a duda era algo maravilloso, era algo increíble de que Pedro pudiese estar de vuelta, porque ya todos habían perdido la expectativa de que pudiera volver, ¿no es cierto? Porque tenían los judíos, ¿cierto? Y las autoridades de ese tiempo solamente querían eliminarlo, ¿verdad? Eh, y ellos le dijeron que estaba loca, ¿cierto? Es decir, no creyeron lo que estaba diciendo, no creían que ella estaba viendo al mismísimo Pedro entrando a la casa. Eh, de alguna manera pensaron o concluyeron que ella había perdido sus cabales, ¿cierto? Pero ella afirmaba que así era, ¿cierto? Entonces ellos decían: su ángel es, ¿cierto? Eh, Cuando ellos hablan de esa manera, cuando ellos responden a esta jovencita pensando que es el ángel, de alguna manera nosotros entendemos que en esa época, eh, ¿cierto? Ya se tenía el concepto y la claridad de que cada uno de los judíos tenía un ángel, ¿cierto? Un ángel guardián. El 16 dice: más Pedro perseveraba, mejor dicho, en llamar, ¿cierto? Se refiere a que Pedro insistía con más fuerza golpeando la puerta para que le abriera. Y cuando abrieron, le vieron y se espantaron, ¿cierto? Obviamente se quedaron mudos de espanto, asombrados, ¿cierto? Porque lo veían volver pensando que él ya estaba, ya le habían quitado la vida, ¿cierto? Y el 17 decía: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, eh, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Santiago y a los hermanos, ¿cierto? Eh, bueno, se refiere a los hermanastros de Jesucristo en definitiva, que son los ancianos de la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Eh, y además de algunos de los otros 12 que pudieron haber estado también en Jerusalén en ese momento, ¿cierto? Y salió y se fue a otro lugar, dice la palabra, ¿cierto? Obviamente que no le dijo a nadie, y tampoco le dice la Biblia, ¿cierto?, dónde se fue después de ese encuentro con estos hermanos, ¿cierto? Porque tenía que cuidarse, porque obviamente lo querían eliminar. Seguimos avanzando con el versículo 18. Vamos a leer el 18 y el 19, ¿ya? Dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar los guardas,
ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, ¿cierto? Eh, a ver, decía el 18, ¿cierto? Que luego que fue de día, hubo no poco alboroto, ¿cierto? Es decir, hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro, ¿cierto? Bueno, y eso era terrible porque para que un soldado, el hecho de que a un soldado se le perdiera, o se le desapareciera, o se le escapara un preso, era una condena de muerte. Por lo tanto, estaba muy preocupado de qué era lo que había pasado con Pedro en definitiva, ¿cierto? Y el 19 decía, y cuando Herodes le buscó y no le halló, habiendo interrogado a los guardias, eh, esto quiere decir, ¿cierto? Que Herodes no creyó lo que los guardias decían respecto a lo que había pasado, eh, le mandó a llamar, ¿cierto? A llevar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí, ¿cierto? Eh, obviamente, esto habla de que este líder, ¿cierto? Herodes estaba completamente avergonzado porque no había podido presentar, ¿cierto? O celebrar el espectáculo que quería presentar al mostrar a Pedro en público, ¿cierto? Por eso que decide irse de Jerusalén, ¿ya? Seguimos adelante con el versículo 20. Dice, nos habla en definitiva de la muerte de Herodes, ¿cierto? Vamos a leer desde el 20 hasta el 25, ¿ya? Desde el 20 hasta el 25. Dice, la Reina Valera dice muerte de Herodes, ¿cierto? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vini- vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto nos dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿cierto? Entonces, aquí nos está hablando un poco del juicio que cayó sobre Herodes, ¿cierto? Dice el 20 que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, ¿cierto? La Biblia no da ninguna pista respecto a cuál es el motivo de este enojo, pero lo más probable es que él se haya sentido afectado porque no pudo exponer a Pedro en público, ¿cierto? Y escarnecerlo en público. Pero ellos se presentaron unánimes ante él y sobornando Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, ¿cierto? Eh, porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Tal en una serie de acuerdos comerciales que habían en esa época, y estos, ¿cierto? De Tiro y de Sidón no querían enemistarse con Herodes, ¿cierto? Él estaba enojado, dice la palabra, pero estas personas, ¿cierto? De Tito y de Sidón, que seguramente eran comerciantes, no querían estar en disgusto, en enemistad con Herodes, porque dice la palabra que las tierras de ellos eran abastecidas, ¿cierto? Por las del rey, ¿ya? Y el 21 dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, ¿cierto? Obviamente que todo esto lo hacía con gran fanfarra y gran ceremonial, y los arengaba, ¿cierto? Esto tiene que ver con que había un gran orgullo de parte de él con respecto a lo que había hecho con los de Tiro y con los de Sidón, ¿cierto? Y después dice, y el pueblo aclamaba, ¿ya? Voz de Dios y no de hombre, ¿cierto? Y luego el ángel del Señor le hirió, ¿cierto? Pues el ángel del Señor, ¿cierto? Como decíamos antes, debería haber dicho un ángel del Señor, ¿cierto? Que seguramente fue el mismo ángel que liberó a Pedro, el que hirió a Herodes, ¿cierto? Por cuanto no vio la gloria de Dios, ¿cierto? Eh, en definitiva, yo eh, entiendo que Dios, ¿cierto? Finalmente él, lo eliminó a Herodes porque se creía un pequeño Dios, en definitiva, ¿cierto? Las personas hablaban, le decían palabras de hombre, no de Dios, y él se sintió de alguna manera como una pequeña divinidad, ¿cierto? Por eso que Dios pone fin a su día y se fue comido de gusano, ¿cierto? Eh, Josefo, que es un historiador bíblico, dice que, de acuerdo, ¿cierto? A los estudios que se han hecho, investigaciones, etcétera,
Eh, Herodes pasó 5 días agonizando, ¿cierto? Por los dolores de estómago comido por los gusanos. Imagínense qué tremendo. Y expiró, ¿cierto? Herodes murió el año 44 después de Cristo. ¿Ya? 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y era multiplicada, ¿cierto? No dice que la iglesia crecía en ese momento, ¿cierto? Porque había mucha persecución, pero sí dice claramente que la palabra de Dios crecía, es decir, se predicaba mucho la palabra. Imagínense usted las circunstancias que rodeaban a los cristianos en esa época, que todavía no eran muchos, pero aún así, frente a tantas circunstancias, tanta aflicción, seguían predicando. ¿Qué más nos queda a nosotros, cierto? Que estamos en la comunidad del siglo XXI, ¿cierto? Tenemos parlantes, tenemos micrófono, tenemos nuestra voz, ¿cierto? Y tenemos un lugar, eh, un país, mejor dicho, en donde todavía se puede uno parar en la calle y predicar el evangelio. Así que tenemos que ser valientes, ¿no? Y predicar, ¿cierto? Y el 25 dice, y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, ¿cierto? Cumplido su ministerio. No olvidemos que Pablo o Saulo, ¿cierto? Y Bernabé habían ido a buscar una ofrenda, ¿cierto? A dejar una ofrenda eh, a Jerusalén. ¿Se acuerda usted de los santos de Antioquía? Y es posible que hayan pasado a muchas otras partes, pero ese es el ministerio que andaban cumpliendo en ese momento. Tomando, ¿cierto? Dice también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿cierto? Eh, Marco es finalmente el que los acompaña en su primer viaje misionero, ¿ya? Con esto estamos dando término al capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles y vamos a empezar inmediatamente con el capítulo 13 eh, de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Que nos habla, ¿cierto? Según el título que versa la Reina Valera, del primer, de Bernabé y Saulo, dice, comienzan su primer viaje misionero, ¿ya? Vamos a leer el capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el versículo, eh, vamos a leer el 1 y el 2, ¿ya? Vamos por partes. Después vamos a empezar a hablar de la llegada del viaje hacia Chipre. Pero empecemos hablando de lo que dice el capítulo 1, o sea, el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 13. Recordemos, ¿cierto?, que esto es el año 45 después de Cristo, ¿cierto? Entonces el 1 y el 2 dice, había entonces en la iglesia había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron, ¿cierto? Seguí hasta el 3. Entonces, dice que aquí, ¿cierto? En la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, ¿cierto? Eh, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, ¿cierto? Y Lucio, Cireneo y Manahem, que habían sido criados con Herodes, el tetrarca y Saulo, ¿cierto? Dice el 2, ministrando pues estos al Señor y ayunando, ¿cierto? Se refiere a la adoración, dijo el Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado, ¿cierto? Eh, Obviamente que era un llamado aparte del Señor, ¿cierto? Y no era un favor que le estaba pidiendo, ¿cierto?, de apartar a Pablo y a Saulo, o sea, a Pablo y a Bernabé, mejor dicho, sino que era una orden aparte del Señor, ¿cierto?, para que ellos siguieran con este viaje, este ministerio. Y el 3 dice entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos, ¿cierto? Eh, y los despidieron. Es decir, se refiere a que le impusieron las manos o que bendijeron, que la iglesia, ¿cierto?, bendijo a Pablo y a Bernabé antes de empezar su viaje, ¿cierto? Eh, Después dice, seguimos avanzando con el versículo 4, ¿cierto? Dice, vamos a leer del cuatro hasta el 13, ¿ya? Del 4 hasta el 13 dice, un título, ¿cierto? La Reina Valera, los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos.
Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, perdón, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, ¿cierto? Eh, Leímos, ¿cierto? El 13. Entonces, imagínense qué tremendo. Estamos hablando, ¿cierto?, del viaje ya que empieza a iniciar Pablo y Saulo, ¿cierto?, a Chipre, ¿cierto? Dice que ellos habían sido enviados por el Espíritu Santo. Eh, el versículo 5 dice que llegaron a Salamina, ¿cierto?, que es una de las ciudades principales de la isla de Chipre, y anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, ¿cierto? Eh, Obviamente cuando Pablo, ¿cierto?, llegaba a una ciudad nueva, lo primero que hacía era ir a la sinagoga, ¿cierto?, y ministrar, ¿cierto?, a los judíos primeramente y después a los gentiles, ¿verdad? Eh, que hablaba y tenía también a Juan en el ministerio, ¿cierto? Se refiere a Juan Marco, eh, que es finalmente uno de los evangelistas, ¿cierto?, el que escribió el Evangelio de San Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ¿cierto?, que es la capital de Chipre, hallaron un hombre mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, ¿cierto? Eh, Obviamente este hombre afirmó ser Dios, pero sin lugar a dudas que era un instrumento de Satanás, el diablo, ¿cierto? El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, ¿cierto? Eh, Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, Después dice el 8, pero se les oponía Elimas el mago, que así se interpretaba su nombre, ¿cierto? Obviamente que Elimas el mago vio una amenaza en todo lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé, ¿cierto? Procurando apartar de la fe al procónsul, ¿cierto? Eh, Obviamente que el procónsul iba a creer más el mensaje de Jesucristo de parte de Pablo y de Bernabé que lo que el mago le estaba tratando de introducir, ¿cierto? Entonces Saulo, dice el 9, que también es Pablo, hace la aclaración, eh, lleno del Espíritu Santo, eh, poniendo en él los ojos, ¿cierto? Dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿cierto? Cuando Pablo habla de todas estas cosas, obviamente no está hablando de un discernimiento, ¿cierto? Un don de discernimiento que tenía Pablo para darse cuenta que estaba frente a una persona poseída por el demonio, ¿cierto? Este don de discernimiento te lo encuentra en 1 Corintios 12:10, ¿cierto? No cesará, ¿cierto?, dice, de trastornar los caminos rectos del Señor, ¿cierto? Eh, con eso le está volviendo a insistir de que obviamente él, más que ser un instrumento de Dios, era un instrumento de Satanás, el diablo, ¿cierto? Y entonces dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, ¿cierto? La traducción original dice: mejor que hubiese, o sea, dice, está contra ti, ¿cierto? La mano de Dios está contra ti. Y serás ciego que no veas al sol por un tiempo, ¿cierto? Eh, Cuando le da esa opción, no le dice que lo va a dejar ciego para siempre, sino que dice que lo va a dejar ciego por un tiempo, le está dando la posibilidad de arrepentirse, fíjese usted. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, ¿cierto? Eh, Obviamente que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es luz, Dios es luz, ¿cierto? Pero en este caso el castigo son las tinieblas, precisamente, ¿cierto? Porque el mensaje que este hombre estaba tratando de entregar era el mensaje más de las tinieblas, ¿cierto? Y andando alrededor buscaban quién le condujese por la mano, ¿cierto? Eh, entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, ¿cierto? En definitiva, aceptó a Cristo Jesús, ¿cierto?, como su Salvador.
maravillados de la doctrina del Señor, ¿cierto? Eh, y esto nos habla claramente de que la doctrina de Cristo, a diferencia de como pasa mucho en estos tiempos, no era solamente retórica, no era solamente chalalá o hablar o llenarse la boca con versículos de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces los cristianos hablamos con la palabra de Dios en nuestra boca, pero esa palabra sale sin poder. Y no es porque la palabra no tenga poder, sino que porque nosotros no tenemos esa unción de parte del Señor. Muchas veces nos ponemos, eh, nosotros como que le hacemos, no le damos la importancia que tiene la palabra. De repente repetimos así como si fuera una poesía pagana, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Y repetimos ese versículo tan maravilloso que ha traído tantas personas a la planta de Cristo, pero lo hacemos sin poder de parte del Espíritu Santo, porque no tenemos esa unción, porque andamos en el pecado, ¿cierto? Y caemos en esa rutina. Entonces, aquí no, pues aquí, excepto este procónsul acepta a Cristo, a pesar de haber estado, ¿cierto?, dirigido durante mucho tiempo por un endemoniado, por una persona, ¿cierto?, que estaba del lado de la oscuridad. ¿Pero por qué? Porque ve que el hablar, ¿cierto?, de Pablo y de Bernabé era, no era solamente retórica, no era solamente palabras, sino que ellos hablaban acompañados con el poder y la unción del Espíritu Santo. Y es algo que también lo podemos hacer nosotros si buscamos presencia de Dios. Por eso que es importante mantenerse en el Espíritu, ¿cierto? Mantener la comunión con el Señor. Vamos a seguir pecando, vamos a seguir fallando, nos vamos a seguir enojando, vamos a seguir teniendo pensamientos pecaminosos, pero ayúdenos al Señor a irnos limpiando, ¿cierto? Que el Señor vaya perfeccionando en cada uno de nosotros la obra que empezó, para que cuando el Señor nos quiera usar, tengamos, ¿cierto? Esa unción, ese poder de parte del Espíritu Santo para entregar el mensaje, ¿cierto? Para que las personas vean eso y con la ayuda del Señor se conviertan a Cristo, ¿cierto? Y decía el 13, eh, no lo alcanzamos a leer, pero lo vamos a terminar de leer ahora, el versículo 13, decía, y habiendo salpado eh, de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, ¿cierto? Eh, Era un viaje que se hacía desde el continente hacia la isla de Chipre, ¿cierto? Y después dice que Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén, ¿cierto? Eh, eh, Obviamente, el Espíritu Santo, ¿cierto?, calla respecto al motivo por el cual, ¿cierto?, Marcos se separa, ¿cierto?, de este equipo. eh, y lo más probable es que este hecho haya sido complicado para los misioneros, ¿cierto?, porque habían conformado un equipo, pero la Biblia no lo señala y tampoco nosotros tenemos que, que escudriñar más allá, ¿cierto? Si el Señor no quiere que lo supiéramos, a lo mejor hubo un tema personal, a lo mejor tuvo una razón de peso, ¿cierto? Eh, Marco, ¿cierto? Para separarse de Pedro, o sea, perdón, de Pablo, ¿cierto? Y de Bernabé. O a lo mejor ya en ese momento estaba recibiendo la inspiración de parte del Espíritu Santo para escribir el Evangelio, no lo sabemos, así que, mientras tanto, pero nos quedamos con eso, ¿cierto? En ese momento, el versículo 13 nos señala que Marcos se separa de este equipo misionero, ¿cierto? Y ya el versículo 14 en adelante nos empieza a hablar acerca de el viaje hacia Pisidia, ¿ya? Dice el 14, vamos a leer hasta donde alcancemos. eh, Versículo 14, ¿cierto? Ellos pasando de Pergué llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dijo, ¿cierto? Eh, este es el versículo. Dijo, ¿cierto? Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y aquí viene un mensaje acerca de la salvación por la fe. Este es un mensaje importante que entregó Pablo, ¿cierto? El 14 entonces dice que ellos pasando de Pergué llegaron a Antioquía de Pisidia, ¿cierto? Eh, es Antioquía, eh, no es la Antioquía antigua de Siria, ¿sí? Donde se ubicaba la iglesia madre, sino que es la Antioquía de Pisidia, ¿cierto? Dice la palabra.
Y entrando, esa aclaración también la hacen Hechos 13:1. Y entrando en la sinagoga un día sábado se sentaron, ¿cierto? Eh, obviamente la palabra dice que era una costumbre de Pablo, ¿cierto? Ir a la sinagoga cuando llegaban primero a una isla, o sea, a una ciudad. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿cierto? Se refiere a la costumbre que había en la sinagoga de leer la ley, ¿cierto? Los profetas. Los dirigentes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla, ¿cierto? Eh, y ahora viene, ¿cierto?, el mensaje de parte de Pablo acerca de la salvación por fe, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a leer. Dice el 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Le es familiar esa historia que está contando Pablo, ¿cierto? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 24. Dice entonces, vamos a quedar hasta aquí, pero lo vamos a explicar primero. Versículo 24, ¿cierto? Del 16 al 24. Bueno, el 16, ¿cierto?, habla de que Pablo se levantó, ¿cierto?, y empezó el mensaje eh, hacia hacia estas personas, ¿cierto? El 17 dice: el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres, ¿cierto? Eh, Comenzó el mensaje de la misma manera como lo empezaba Esteban. ¿Se acuerda usted cuando Esteban predicaba? De la misma manera. Y ensalzó al pueblo, ¿cierto?, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazos levantó, con brazos, ¿cierto?, fuertes levantando, los sacó de ella, ¿cierto? Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, ¿cierto? La mala educación que tenían el pueblo de en esa época, ¿cierto?, que reclamaban y alegaban por todas las cosas que hacía el Señor con Moisés. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, se refiere a los cananeos, a los eteos, a los genseos, a los amorreos, a los heveos, a los pereceos y a los jebuseos, ¿cierto? La repartió por suerte la tierra de ellas, ¿cierto? Habla de la tierra de Urim y de Tumim, ¿cierto? Porque dio distintas porciones de tierra a cada una de las tribus. Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta los profetas Samuel, ¿cierto? Sabemos que Samuel fue el último de los profetas, o sea, el último de los jueces, y el primer hombre, ¿cierto?, en la historia bíblica que ocupa el oficio o la oficina, ¿cierto?, de profeta. Y el 21 dice: entonces pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, ¿cierto?, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años, ¿cierto? Y cuando él, ¿cierto?, se refiere a Dios, había quitado aquel, ¿cierto?, a Saúl, le levantó por rey a David, ¿cierto? Eh, el que dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiera, ¿cierto? De la simiente de este, ¿cierto?, de la simiente de David, Dios, conforme a las promesas, levantó a Jesús por Salvador de Israel, ¿cierto? Eh, Aquí ya Pablo está introduciendo al que es la causa y la razón de todas las cosas, ¿cierto? A Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿ya? Predicando Juan delante de la faz de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Ahí ya empieza a hablar acerca del ministerio de Juan el Bautista. Está muy interesante eh, esta porción bíblica, pero ya nos pilló el tiempo. Vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Pero no quiero que usted se quede eh, digamos, a ver, con la idea hasta la mitad. Lo que estamos hablando ahora es el primer viaje misionero de Pablo, de Bernabé, ¿cierto? Ya se separaron de Marco, y ahora estamos hablando, ¿cierto?, del mensaje que entrega Pablo en Pisidia, ¿ya? Y es un mensaje importantísimo que es acerca de la salvación por la fe. Obviamente, él, al igual como lo hacía Esteban, porque él imitaba a Esteban en muchas cosas, al empezar a hablar, y al hablar también, Pablo empieza a hacer
una clase magistral, ¿cierto?, acerca de lo que vivieron el pueblo de Dios eh, cuando estuvieron sometidos a la esclavitud. Entonces, es importante, ¿cierto?, hacer un repaso y después ya seguramente les va a entregar el mensaje de salvación. Pero aquí ya él hizo una genealogía y llegó, ¿cierto?, hasta el rey David, y hizo la genealogía y llegó hasta Jesucristo, ¿cierto? Y empieza a hablar en el versículo 24 acerca de Juan el Bautista y el bautismo por arrepentimiento. Así que vamos a quedar hasta acá, es decir, hasta el capítulo 13, versículo 24 de los Hechos de los Apóstoles, para continuar la próxima semana, con la ayuda del Señor, con el versículo 25 de este mismo capítulo. ¿Amén? Con esto damos término al estudio bíblico y les voy a pedir, están todos sin cámara, así que alguien que, bueno, me imagino que están escuchando, hermana Cecilia, si está por ahí, para que nos despida con una oración. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor amado, por estar esta hora en este estudio bíblico. Te agradecemos porque nos tienes con vida, con salud, porque nos has cuidado. Gracias por las bendiciones que nos das cada día. Oh, Te pedimos que nos bendiga y nos acompañe en este fin de semana, que nos libre de todo peligro, que oh, nos cuide, que nos dé vida y salud. amén. Gracias por las enseñanzas y esperando que queden atesoradas en nuestros corazones. Amén. Damos las gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.